Recuerda, la mente humana es la criatura más aterradora de todas. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterios y miedos en el Hellfire Club. Este episodio es creado y presentado por Óscar Manuel, un entusiasta de las creepypastas y miembro del Hellfire Club, un grupo de amigos que se dedican a investigar y compartir historias de misterio y terror. Este proyecto surgió de una charla informal con sus amigos, Elvira y Jorge, quienes compartieron con él su experiencia personal con la creepypasta de Kandelku. Desde entonces, decidió investigar más sobre esta historia y crear este podcast para compartir su experiencia con otros amantes de las creepypastas. Para una experiencia más inmersiva al escuchar este podcast, les recomendamos que se encuentren en un lugar tranquilo y oscuro, con auriculares para una mejor calidad de sonido y a ser posible con este tema musical llamado Darkest Child, Mysterious and Creepy Music de Kevin MacLeod. También les recomendamos tener una mente abierta y estar preparados para sentir un poco de miedo, ya que este es el objetivo de las creepypastas. Esperamos que disfruten escuchando este episodio y agradeceríamos que nos dejaran sus comentarios y opiniones en este grupo de WhatsApp. Una charla con amigos sobre Kandelku, de 4chan. Hola amigos. Bienvenidos al primer segmento de nuestro podcast sobre creepypastas. En este episodio, queremos hablar sobre una historia específica que ha sido popular en 4chan, Kandelku. Antes de comenzar, quiero recordarles que siempre deben tener precaución al leer o escuchar historias de este tipo. Recuerden que no todo lo que ven o escuchan en internet es real. Pero esta historia es tan interesante y escalofriante que no podíamos dejarla pasar. Kandelku es una historia que se cuenta en 4chan, sobre un programa de televisión de dibujos animados que solo se transmitió en una pequeña ciudad en los años 80. La historia cuenta cómo un grupo de niños veía este programa y comenzaba a tener pesadillas sobre los personajes del programa y cómo estos personajes los perseguían en la vida real. Lo que hace que esta historia sea tan aterradora es que los detalles del programa y los personajes son tan vívidos y detallados, que es difícil creer que simplemente sea una historia inventada. Además, el hecho de que solo se transmitió en una pequeña ciudad y que nadie más parece haberlo visto, agrega un elemento de misterio y veracidad a la historia. En esta charla, haremos una discusión informal sobre la historia de Kandelku, y cómo se relaciona con otras creepypastas populares en 4chan. También hablaremos sobre cómo esta historia ha sido adaptada y modificada por diferentes personas a lo largo de los años y cómo esto ha contribuido a su popularidad. La historia comienza en el verano de 2001, y Elvira, Óscar y Jorge, tres amigos de la infancia, se reunieron en su ciudad natal, Cáceres, para pasar unas vacaciones juntos. Mientras recordaban viejos tiempos, Elvira comenzó a hablar sobre un programa de televisión de dibujos animados que solo se transmitió en su ciudad cuando ella era niña. El programa se llamaba Kandelku, y a pesar de haber sido solo una emisión limitada, había dejado una marca indeleble en su memoria debido a las pesadillas aterradoras que le causaba. Elvira contó cómo los personajes del programa, un pirata llamado The Skipper, y su tripulación de monstruos marinos, la perseguían en sus sueños y cómo ella y sus amigos habían tratado de investigar más sobre el programa. Sin embargo, nunca pudieron encontrar pruebas concretas de su existencia y el recuerdo se había convertido en un misterio en su mente. Óscar y Jorge, curiosos por conocer más sobre la historia, decidieron investigar más sobre Kandelku durante su estancia en Cáceres. Sin embargo, no encontraron ninguna información útil en la ciudad y decidieron continuar su búsqueda en Madrid.
En Madrid, Óscar y Jorge conocieron a un hombre llamado Beltrán, que se dedicaba a recolectar historias de creepypastas en 4chan. Beltrán les habló sobre Candle Cove, una historia muy similar a la de Elvira, que se había vuelto popular en 4chan. Al escuchar esto, Elvira se dio cuenta de que la historia de Candle Cove era en realidad una creepypasta, y que todos sus recuerdos y pesadillas habían sido producto de su imaginación. Sin embargo, su alegría fue de corta duración, ya que Beltrán les reveló que había un giro aterrador en la historia de Candle Cove. Resultó que el programa de televisión nunca había existido, y en cambio, había sido creado por un psicópata que había secuestrado y asesinado a varios niños en la ciudad donde Elvira vivía. El asesino había usado la historia del programa para atraer a sus víctimas, y el nombre del programa se había convertido en un código para los niños secuestrados. Elvira, Óscar y Jorge, horrorizados por esta revelación, decidieron regresar a Cáceres y notificar a la policía sobre lo que habían descubierto. Aunque ya era demasiado tarde para salvar a las víctimas del asesino, al menos podrían darles descanso y poner a su verdugo tras las rejas. La mente es un laberinto oscuro donde las pesadillas se vuelven realidad. Entrevista con Óscar sobre la historia de creepypasta de Candle Cove. Entrevistador: hola Óscar, gracias por unirte a nosotros hoy. ¿Cómo te sientes al haber creado este episodio sobre Candle Cove? Óscar: hola, estoy emocionado de poder compartir esta historia con todos ustedes. Candle Cove es una de mis creepypastas favoritas y siempre me ha intrigado cómo una historia tan aterradora puede ser solo una invención. Entrevistador: ¿cómo te involucraste en el mundo de las creepypastas? Óscar: bueno, siempre he sido un amante del terror y del misterio. Así que cuando descubrí 4chan y empecé a leer historias de creepypastas, me enganché inmediatamente. Me encanta cómo estas historias utilizan elementos sobrenaturales para crear una sensación de inquietud y misterio. Entrevistador: ¿crees que hay algo más detrás de estas historias que simplemente el miedo? Óscar: absolutamente. Creo que las creepypastas tienen una dimensión más profunda y metafísica. A menudo tratan temas universales como la vida y la muerte, el bien y el mal, y la naturaleza humana. También pueden ser una forma de procesar nuestros propios miedos y preocupaciones. Entrevistador: ¿crees que hay una conexión entre las creepypastas y lo paranormal o lo sobrenatural? Óscar: es posible, pero no necesariamente. Muchas historias de creepypastas se basan en elementos sobrenaturales, pero también hay muchas que son puramente ficticias. En cualquier caso, creo que las creepypastas nos recuerdan que hay cosas en este mundo que no podemos explicar o comprender completamente, y eso es algo que puede ser aterrador y fascinante al mismo tiempo. Entrevistador: muchas gracias por compartir tus pensamientos con nosotros, Óscar. Ha sido un placer tenerte aquí. Óscar: gracias a ustedes. Ha sido un placer hablar sobre un tema tan apasionante para mí. Entrevistador: una última pregunta, Óscar. Hemos oído hablar de cómo conociste a tu esposa Elvira, ¿podrías contarnos más sobre cómo se dio ese encuentro? Óscar: claro, con mucho gusto. Conocí a Elvira de una manera muy extraña. Estábamos en el Retiro de Madrid, y yo estaba pasando por un mal momento, había tenido un accidente y estaba buscando algo para distraerme. Entonces, vi una estatua de Lucifer, la cual me llamó la atención, me acerqué a ella y estaba Elvira, que también se había acercado a la estatua. Comenzamos a hablar y surgió una conversación muy interesante. Fue una casualidad muy extraña, pero agradezco mucho ese accidente ya que de no ser por eso no habría conocido a Elvira.
Entrevistador, interesante. ¿Crees que esas extrañas casualidades jugaron un papel en vuestra relación? Oscar, definitivamente. Creo que esa experiencia compartida nos unió de una manera muy profunda. Ambos compartimos una pasión por lo desconocido y lo inexplicable y eso ha sido una gran parte de nuestra relación. Entrevistador, bueno, eso suena muy emocionante. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, Oscar. Ha sido un placer tenerte en el programa. Oscar, gracias a ustedes. Ha sido un gran placer y espero que hayan disfrutado del episodio. Creo que la vida a veces puede ser misteriosa y llena de sorpresas, y eso es lo que hace que valga la pena vivirla. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero debemos estar abiertos a las posibilidades y estar atentos a las señales. A veces, las cosas más extrañas pueden llevarnos a los mejores lugares. Recuerda, incluso en la luz del día, el miedo acecha en cada esquina, así que tened cuidado con lo que deseáis, porque podría volverse realidad en el mundo oscuro de las creepypastas. Buenas noches y que tengáis pesadillas.